estamos en el ciclo, es necesario que Él crezca y yo ¿qué? Necesitamos menguar cada día, necesitamos menguar cada día más y más, ¿no? Así que hay algo importante que quiero que entendamos y es que Jesús es fiel. ¿Cuántos saben que Jesús es fiel? Hablas de la fidelidad de Dios, suena redundante, ¿cierto? O sea, como que qué argumentos poner para demostrar que Jesús es fiel. Y quiero a través de esta enseñanza demostrar que Jesús es fiel por el carácter que Él tiene, porque tiene el mismo carácter de Dios, y cómo yo puedo llegar a ser fiel, ¿no? Tal vez no voy a ser Jesús, no voy a ser Dios, ¿no? Pero Dios me da las herramientas, el Señor me da las herramientas para yo ser fiel a Él. ¿Cuántos quieren serlo? Ok, entonces, estamos entonces en el tema de formar el carácter de Jesús. Y eso es doloroso. ¿Cuántos saben que duele? Y a los otros no les ha dolido todavía. Les va a doler, les va a doler. Entonces, ¿cómo formar el carácter de Jesús en nosotros? Lo vimos la vez pasada. Estamos trabajando sobre Colosenses 3:10, que es la promesa que Dios nos dio, y es una promesa increíble porque hay mucho para sacar de allí. Y la promesa en Colosenses 3:10 dice: vístanse con la nueva naturaleza. Entonces, vístanse con la nueva naturaleza. ¿Cuántos ya se vistieron con la nueva naturaleza? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y se renovarán a medida, es un proceso, a medida que aprenden a ¿qué? A conocer a su Creador y se parezcan más a Él. O sea, finalmente, el propósito por el cual nos vestimos, nos renovamos y aprendemos a conocer a Dios es que nos vamos a parecer más ¿a quién? A Dios. Amén. Así que vístanse, renovarán, conocer y se parezcan más a Él. Esas son 4 palabras claves que es la base de lo que Dios nos dio para promesa en este tiempo. Y luego dice que tenemos que seguir las indicaciones de Jesús, adoptar el estilo de vida de Jesús, parecernos más a Él, ¿verdad? Y eso es un proceso, eso no lo consigue de la noche a la mañana. Y no tiene que ver con vestuario, con barbas, ni nada de eso. Tiene que ver con carácter. Amén. En Hebreos, capítulo 1, verso 3, que vimos la vez pasada, el pastor nos enseñaba sobre el carácter, ¿verdad? Y allí dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. La palabra que se usa ahí en el hebreo, que la vimos la vez pasada, ¿verdad? Nos enseña que Dios, que Jesús es el Hijo de ¿quién? De Dios, que es la imagen misma, es la sustancia. Literalmente dice el diccionario que es como una impronta, como un sello. Pero no solamente se queda en la imagen, en su carácter, sino que es la impronta de su sustancia, de lo que Él es. Es decir, Dios no tiene fidelidad, Dios es fiel. Jesús es fiel. Amén. Así que el carácter de Dios es el mismo carácter que está en ¿quién? En Cristo. Recuerde que Cristo viene por medio de María, ¿verdad? Un nacimiento como todos. Pero esa semilla que fue puesta allí en María, esa semilla es una semilla incorruptible. Por eso es imposible que Jesús pecara. Para algunos que por ahí andan hablando que Jesús pecó, es otro Jesús, ese no es el de la Biblia. Sí. Es el de la Biblia, nunca pecó, es Dios. Y el carácter es el mismo carácter de Dios. Por eso Cristo es fiel. Amén. La palabra fiel en el hebreo es amán. Amán. Y la palabra amán significa estar seguro, ser duradero, confiar, creer, estar firme, aguantar, ser fiel, ser veraz, aferrarse, confiar, tener fe y creer. Increíble. La fidelidad, el ser fiel tiene que ver con tener fe. Si tú no tienes fe, no eres fiel. Tiene que ver con el creer.
¿Creer en qué? Creer en su palabra, creer al Señor. Así que la fidelidad de Dios depende ¿de qué? De su carácter, de su esencia, de lo que Él es, de lo que Él ha propuesto, de lo que Él ha pactado, de lo que Él ha jurado, de todo aquello en lo que Él se ha comprometido. Es por eso que su fidelidad es eterna, es por eso que Él nunca cambia, es su firmeza. Él no se echa para atrás. Si Dios dice, Él lo hace. Amén. Porque Él cumple sus promesas. Todas las promesas que Dios nos ha hecho han sido fiel. Es que a mí no me ha cumplido. No, espere, tranquilo. Es en el tiempo de Él. Amén. Claro, Dios lo va a hacer. Porque Él es ¿qué? Fiel. Su fidelidad es ¿qué? Eterna. No aumenta ni disminuye con el tiempo. Es estable. Así que la fidelidad de Dios muestra su carácter, la fidelidad de Dios es su esencia, es de lo que Él está hecho. Y la fidelidad de Dios nunca cambia. ¿Amén? Amén. Algunos están pensando, ¿y cuándo va a orar? Vamos a cambiar un poquito el esquema. No se afane. Entonces, Dios es fiel. Cristo es fiel. Y yo soy infiel. El tema es cómo llego a ser fiel. Porque muchos decimos ser fieles. ¿En serio? Bueno, es lo que vamos a mirar. En cuanto a la fidelidad, déjeme mostrar algo de lo que habla la Biblia acerca de la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7:9 dice, conoce, diga, conoce. La palabra conoce es un verbo. Amén. Y hay que conocer a Dios. Para entender la fidelidad de Dios hay que conocerlo. Y aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, conoce pues que Jehová tu Dios es ¿qué? Dios. Primero es Dios y segundo es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos ¿hasta qué? Hasta 1000 generaciones. Y yo estoy contado dentro de esas 1000 generaciones de que Dios es fiel, de que Dios ha sido misericordioso y que Dios, su gracia y su misericordia me ha alcanzado. Amén. Entonces el verbo conocer es clave, porque para entenderlo hay que conocerlo. Dios quiere que cada día le conozcamos más. Porque el desconocimiento nos lleva a la ignorancia y la ignorancia nos lleva a murmurar de Dios. Amén. Así que Dios es fiel por naturaleza. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Siempre va a estar con nosotros. Aún en los momentos más críticos y más difíciles, Él es fiel para estar con nosotros. Conocer la fidelidad de Dios trae bendición. Bendición espiritual. Nos libera de la inseguridad. ¿Cuántos son inseguros? Bueno, déjeme decirte que cuando confiamos en Dios, Él nos libera de la inseguridad, de la ansiedad, del temor, porque en Él estamos seguros, en Él tenemos seguridad. El que ayer cuidó de ti, hoy cuidará de ti y mañana también va a cuidar de ti, amén. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió, Él dijo que nadie nos arrebataría de su mano. Cuando honramos a Dios, cuando tenemos fidelidad y cuando enfrentamos pruebas y cuando enfrentamos luchas y confiamos en que Él hará algo, que Él nos va a sostener, que Él nos va a ayudar, que Él es poderoso para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces Dios es fiel cuando nos quebranta. ¿Alguna vez Dios te ha quebrantado? Te va a quebrantar. Es una promesa. Porque en la formación del carácter Él tiene que tratar con nosotros. Amén. Pero Él es fiel cuando nos quebranta, cuando nos corrige, pero es fiel también para consolarnos. Salmo 119, el salmista la tenía clara en esto y dice lo siguiente. Conozco, otra vez la palabra conozco. Tiene que meterse conozco. Es clave. O sea, David está hablando de algo que él sabe. Él conocía bien a su Señor, él conocía bien a Dios, él entendía que todo lo que él hacía lo hacía con un propósito. Y dice aquí, conozco Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Como dicen por ahí, cójame ese trompo en la uña. ¿Cómo así que conforme a tu fidelidad me afligiste?
Pero luego dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Ay, ay, ay. Hermoso, ¿verdad? Dios es fiel para la aflicción. Si estás pasando por aflicción, por momentos difíciles, ese mismo Dios es el que te consuela, es el que te levanta, es el que te restaura. Aleluya, amén. Ahora, a veces sentimos que la disciplina de Dios es dura, ¿no? Pero cuando Dios te disciplina, gózate, porque eres hijo de Dios. Hace 8 días el pastor enseñaba acerca de Hebreos, ¿sí? Que él disciplina y corrige a los que, ¿qué? Él corrige y disciplina a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Yo disciplino a mis hijos. A veces me gustaría disciplinar a los hijos de otro, pero no puedo. Dios también, Dios no disciplina, sino a sus hijos. Entonces, si tú vives una vida loca y así, que no hay que el Señor, y que vengo y me arrepiento y después vuelvo, y Dios no está haciendo nada, y no está pasando nada, es porque no eres hijo de Dios. Porque Dios a sus hijos los corrige. Amén. Y ahí están los dos lados. En su fidelidad usa la vara, ¿verdad? Para hacernos llorar, para corregirnos, para disciplinarnos, pero en su fidelidad nos consuela, nos abraza. Qué lindo es Dios. Job, mira lo que dice Job. Nadie ha sufrido como Job. Si alguien ha sufrido más que Job, mis respetos. Pero no creo. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, a quien Dios ¿qué? Por tanto, o debido a que, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Lea Job y lo verá. Aleluya. Dios es fiel hasta cuando pecamos, no cuando practicamos el pecado, cuando pecamos. Cuando pecamos, cuando tú fallas, tú vienes al Señor y te humillas. ¿Y qué dice 1 Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, fiel, no para juzgarte, no para condenarte, sino Él es fiel. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos quieren ser como Él? Vamos para allá. Entonces, 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él será fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Creo que la cita está en las pantallas, por favor. Entonces, cuando pasamos por aflicción, por momentos difíciles, ¿verdad? Dios está ahí. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Sabes? Dios es fiel. Estaba recordando ahorita. Y quiero contarlo como una anécdota. Ese Dios que es fiel, hace 8 años, en febrero, estábamos casando al hijo mayor en este lugar. Y todos estábamos gozosos, celebrando, habíamos orado, habíamos clamado para que se casaran, para el matrimonio, para que, ¿sí? Y toda la familia estábamos ahí, bendecidos, qué bendición. Y ese mismo Dios que es fiel, a los 7 meses estábamos entregando a nuestro hijo para que se lo llevara al cielo. La misma familia, en otra situación, viendo a un Dios fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Así que si estás pasando por aflicción, por una situación difícil, déjame decirte, Dios está ahí. Abrázalo. Confía en Él y cree en Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Abre nuestros ojos, Señor, de nuestro entendimiento para comprender la verdad tuya, tu palabra, Señor, que es grande, poderosa y misericordiosa. Bendice a mis hermanos, Señor, y que esa palabra sea de bendición para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No hemos acabado, estamos empezando.
¿Puede un infiel ser fiel? Esta enseñanza tenía dos títulos, ¿no? El primero, Jesús es fiel, y la segunda es, ¿puede un infiel ser fiel? Entonces les pregunto, ¿puede un infiel ser fiel? ¿Cómo le hacemos? Con la ayuda de Dios, amén, así es. Tenemos que ser fieles porque tenemos un Dios fiel, y ya les voy a demostrar por qué. Pero en la fidelidad que tú debes tener, tienes que ser fiel a Dios, primero que todo. Tienes que ser fiel a tus principios, a tus valores. Tienes que ser fiel a la mujer con la que te casaste. Tienes que ser fiel al compromiso de pacto que hiciste con ella. Tienes que ser fiel a la congregación. Tienes que ser fiel al pastor. Tienes que ser fiel al liderazgo. Tienes que ser fiel al trabajo. Tienes que ser fiel en todo. Tienes que ser fiel. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Ya les voy a explicar. Déjame decirte algo, la gente no está leyendo la Biblia en el mundo. La gente está leyendo cristianos. La gente te ve y te lee. Qué compromiso, ¿no? Venimos a la iglesia y a veces uno sale por ahí y toca caminar finito. Hay gente que me saluda y yo no conozco. Me dicen, pastor, pastor. Y yo, pues, y a veces hay gente que ni siquiera es de la iglesia. Y yo, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? No, es que nos conocimos en otra cosa por ahí. Pero la gente la gente nos está leyendo y es importante que entendamos eso. La gente nos está leyendo a nosotros. De ahí que tenemos que mostrar el carácter de Cristo, mostrar que eres hijo de Dios, mostrar que si eres hijo de Dios te pareces a Él, a Jesús, que tu vida ha sido cambiada, que tu vida ha sido transformada, que tu vida ha sido renovada. Y sabes, la promesa que Dios nos dio en el contexto, lo vamos a ver, en el contexto nos está hablando precisamente de eso, de cómo ser yo como Él, qué tengo que hacer, qué debo hacer para ser como Cristo. 3 cosas. Diga, despójate, apártate y revístete. A ver, otra vez. Despójate, apártate y revístete. Entonces ya, sencillo. ¿Cómo hago para ser fiel? Haga esas 3 cosas. Despójate, apártate y reviste. Hermano, la respuesta está en Cristo, en nuestro Señor, está en Él. Si queremos ser fieles a Dios, la única forma de hacerlo es acercándonos, conocerlo. La palabra es conocerlo, tengo que conocerlo, tengo que intimar con Él, tengo que tener tiempos con Él, de buscarlo en momentos buenos, en momentos malos. Tengo que tener una relación íntima con mi Señor y conocerlo y saber quién es Él, por qué Él es, por qué no permite esas cosas, por qué no me ha dado lo que yo creo que debió haberme dado. La fidelidad está asociada al temor a Dios. Entre más conocemos a Dios, entre más nos metemos con Él, más tendemos a imitarlo y a parecernos a Él. Cuando tú andas, yo llevo con mi esposa, ayer estábamos haciendo cuenta, 37 años, ha sido una bendición. Pero ¿sabes? Ha sido algo extraordinario. Dios me dio lo mejor. Dios me dio lo mejor. Me dio poquito, pero me dio lo mejor. Porque Dios es fiel. Sabía que no podía con una de 2 metros, entonces. Dios es fiel, amén. Pero, o sea, la intimidad que hay entre nosotros, como la intimidad que hay con su esposo, es tal que usted con una mirada ya queda así. ¿Sí o no? Eso es intimidad. Cuando tú tienes intimidad con Dios, te metes con Él. Wow, ya usted sabe que usted dijo algo y dice, Dios la embarré. Señor, perdóname. Eso es intimidad, eso es conocer. Amén. Así que en hebreo dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de Dios. Tú y yo somos iguales, porque en Cristo estamos hechos de Él y para Él y por Él. Entonces, Gálatas 2:20, mire lo que dice. Con Cristo estoy, ¿qué? Estás muerto.
Amén. Y ya no vivo yo, ya no es mi yo, ya no soy yo lo que yo pienso, lo que a mí me parece. No, es Cristo. Entonces, escúchame bien, cuando tú tienes a Cristo y Cristo habita en mí, entonces yo estoy muerto. Muerto, escúchame bien, muerto al pecado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la fidelidad del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, tienes que despojarte de ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, está ¿en dónde? En la cruz. Y Pablo sabía muy bien lo que estaba hablando a la iglesia a los Corintios, y entonces le dice en el capítulo 3, verso 1, lo siguiente: ya que han sido, ¿qué? Resucitados a una vida nueva. ¿Con quién? ¿Cuántos han resucitado? Tienes que morir. No hay de otra. Tienes que morir. Entonces, ya que han sido ¿qué? Resucitados, renacidos, una nueva vida, ¿no? Le dice el apóstol, pongan la mira ¿en dónde? En las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Entonces, si hemos sido resucitados con Cristo, mi vida tiene que estar puesto mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y tengo que pensar en las cosas del cielo. No es andar mirando al cielo ahí, no. A ver si algo místico viene y me arrolla. No. En su palabra, en su palabra, en su palabra. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y luego miren lo que dice en el 3. Pues ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ahora me entienden que podemos ser fieles? Si hemos muerto, si realmente estoy muerto, si realmente mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, dése cuenta que aquí no está hablando de Él. Él está hablando de Cristo, Cristo en mí, Cristo, la verdadera vida, mi verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios, es quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Amén. Entonces, hemos resucitado a una nueva vida con Cristo. La pregunta es, si hemos resucitado una nueva vida con Cristo, hermano, para ser fiel tengo que morir al ego, al yo, y tengo que entender, porque acuérdate que fidelidad tiene que ver con fe. Entonces en mi fe yo creo que yo estoy muerto y que ya no vivo yo, más que ahora vive Cristo en mí, y que ya yo no estoy dado al pecado, porque ya he muerto al pecado. El Señor, hablándole a Nicodemo, le dice, es necesario nacer de nuevo. Y yo tengo que decirlo ya a muchos hermanos, es necesario que nazcas de nuevo. Porque estamos reflejando todo menos a Cristo. Aunque vengas a la iglesia. Eso no tiene que ver con venir a la iglesia. Eso no tiene que ver con hacer una oración de fe. Eso tiene que ver con morir. Muero a mi vieja naturaleza. Amén. Así que ama las cosas de ¿dónde? De arriba. Estudie, prepárese. Deje que su corazón quede absorto por medio de las cosas que Dios está hablando. Ahora que eres hijo de Dios, que te has convertido a Dios, actúa en referencia a las cosas de arriba de la misma forma en que lo hacías con las cosas del mundo, con las cosas terrenales. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, despójate del viejo hombre. Dígale al que está a su lado, despójate del viejo hombre. Y a la mujer dígale, despójate de la vieja naturaleza. Despójate de esa vieja naturaleza. Segundo, apártate del mundo.
Apártate de ¿qué? Del mundo. Y seguimos en Corintios, capítulo 3, verso 5. Así que hagan morir, otra vez dice, ya ustedes resucitaron, ahora que hizo yo en ustedes, venga, hagan morir lo terrenal en vosotros. Pero acá en esta versión dice así que hagan morir las cosas que pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Hay cosas que, claro, nuestra naturaleza tiende a hacer lo malo, ¿no? Hacia el pecado. Todo por culpa de Adán. Ese fue el que dañó todo. Ese fue el primer infiel. Y nos metió en el problema y ahora tenemos la tendencia a hacer lo malo. Pero ya les voy a mostrar que Dios nos dio la herramienta para poder vencer el pecado. Es que Dios es extraordinario, es increíble. Así que hagan morir las cosas pecaminosas, terrenales que acechan de ¿cuáles cosas? Ahí dice, no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual. Pornografía, no le voy a explicar, ¿cierto? Vengan al Instituto Bíblico y les enseñamos mucho más profundamente esto. Las impurezas, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces, dése cuenta que está dando instrucciones acerca de la moralidad, ¿verdad? Acerca de, oye, tienes una esposa, no necesitas otra. No, pero es que esa es mi catedral y las otras son capillitas. No, señor, no puede. No se puede. Hay muchos que se creen como Salomón. Y ni la plata de Salomón tienen para hacer la locura. No, tienes que ser fiel, amén. Tienes que morir a eso, tienes que morir a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia. La avaricia es idolatría, porque nos lleva a adorar lo que poseemos, lo que queremos, queremos más, queremos más, queremos más. Verso siguiente. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas. ¿Cuántos solían hacer esas cosas? Gloria a Dios. Ya todos estamos santos. Ya no nos acordamos, ¿sí? Pero todos solíamos hacer eso y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Cuando su vida aún formaba parte de este mundo, cuando su carácter era como el carácter de ese mundo, cuando eran infieles, cuando no conocían a Dios, cuando hacían lo que querían. Pero ahora es diferente. Eso era lo que hacían antes. Ahora, ¿hacen parte de este mundo? Sí, pero no lo imitemos. El que ama al mundo, dice la palabra en Juan, que no es de Dios. Amén. No es de Dios. Entonces, sigue ahí el versículo que sigue, por favor. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, entonces vienen otras cosas. ¿Cuántos son enojones así? Elimine eso, hermano. Muera eso. Crucifíquelo. Elimine el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan los unos a los otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Hermano, deje de estar orando, Señor, quítame la ira, quítame la furia. Eso no dice la Biblia, dice, usted le toca morir a eso. Ese es su problema, ese no es el problema de Dios. Usted viene, se arrepiente y Dios te perdona. Pero Dios no te va a quitar eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que morir a eso. Esa es mi responsabilidad. Y Romanos 8:1, que no lo tengo ahí porque fue después que el Señor me lo dio, dice algo bien interesante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Estás andando conforme al Espíritu? Solo para ti no hay condenación. Luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte. No digas que no puedes vencer el pecado, porque según lo que dice Romanos, hay una ley mayor que la ley del pecado, que es la ley del Espíritu en Cristo Jesús, que es el que me da a mí el poder para vencer el pecado. No es en tus fuerzas, no. Es porque hay una ley que es la ley del Espíritu de vida en Cristo.
Porque ahora tienes a Cristo, y si tienes a Cristo, esa ley está en ti. Entonces puedes ser fiel, puedes desarrollar el carácter de Jesús, puedes amar, porque ya Cristo está dentro de ti. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Por eso Pablo le dice después a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Entonces sí podemos, hermano. Hay una ley mayor. Ahí a veces le dan a uno, alguien me preguntó: ¿no te dan ganas de pecar? Le dije: sí, pero me las aguanto. Aguántate, hermano. Dios te da el carácter para hacerlo. Amén. Y por último, revístete de nuevo hombre. Revístete. Versículo 10, viene la promesa. Vístanse de la nueva naturaleza. Vean lo interesante, porque Pablo empieza con algo, y ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo hago yo para vestirme de una nueva naturaleza? No te puedes vestir si primero no has muerto. No te puedes revestir de esa naturaleza si primero no has hecho los versículos del 1 al 9. Claro, y una vez hacemos esto, entonces Pablo les dice: ahora sí, vístanse con la nueva naturaleza. Y se renovará a medida que aprendan ¿a qué? A conocer a Dios. Conoce a Dios, búscalo, ten intimidad, ten tiempo con Él, y Él te mostrará, Él te dirá, y Él formará tu carácter, Él cambiará y transformará tu vida, tu familia, todo, porque Dios es fiel. Aleluya. Y ahí sí, dice, después de que hagamos eso, nos pareceremos más a Él. Ese es el fin, parecernos más a Él. En esta vida nueva, dice Pablo ahí, no importa si uno es judío o gentil, no importa si eres abogado, doctor, no importa. Si estás circuncidado o no estás circuncidado, si eres o no eres, no, y si eres incivilizado, no importa. Si eres esclavo libre, no importa. Cristo es lo único que importa. Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Aleluya. Así que debido a que el nuevo hombre es renovado en el conocimiento, entonces está hambriento de saber lo que Dios dice en su palabra. Hay un hambre, hermano, en este tiempo. Dios ha levantado un avivamiento en este lugar, y un despertar por conocer, por ir a su palabra, por escudriñar, y cada día queremos más, y wow, y abrimos los ojos. ¿Cómo? Yo ya leí eso, ¿cómo no lo había entendido? Pablo, cuando habla de que seamos conforme a la imagen del que lo creó, está hablando claramente de Génesis 1:27. Donde dice que Dios creó a Adán a su propia imagen, como Cristo. Pero ese primer Adán falló. Sin embargo, ahora, ese Adán que es visto como el viejo hombre, que debe ser despojado y descartado, ahora somos creados a la imagen del segundo Adán, que es Cristo. Y se nos tiene que notar, como dice el pastor, que se te note. ¿Sabes? Se nos nota a medida que vamos siendo formados en el carácter. Tú eres fiel en la medida en que conoces a Dios, en la medida en que lo buscas. Yo soy fiel cuando he resucitado una nueva vida en Cristo. Ahora, ¿cómo lo hago? Créalo, hermano, es por fe. Mi vida está en Cristo, créalo, hermano, es por fe. He muerto al pecado, créalo. Mi naturaleza ha sido cambiada, el Señor hizo algo extraordinario. Teníamos una naturaleza pecaminosa, dada al pecado, viene y hace algo extraordinario y nos da una nueva naturaleza. Ahora empezamos a crecer en eso, a crecer, y va a llegar el día en que nos parezcamos a Él. Tengo una nueva naturaleza y aprendo a conocer a Cristo. Cada día me parezco más a Él. Dile al que está a su lado, cada día te pareces más a Él.
Quiero terminar aquí con esto, del contexto de lo que habla Colosenses. Luego, mire lo que le dice en el versículo 12 del capítulo 3, no lo tengo ahí. Tienen que leerlo en su casa, que es que todo, hermano, toca darles todo, no, tampoco. Mire lo que les dice después de que les dice la promesa, ¿no? Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cierto? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que fue lo que vimos la vez pasada. Vístete de amor, de gracia, de misericordia. ¿Qué es el vínculo qué? Perfecto. Si Cristo mora en ti, tiene que haber amor. Y eso lo desarrollamos, ¿no? Nosotros hemos venido desarrollando esto en nuestra vida. Tal vez hace unos años éramos muy duros para juzgar y la Biblia dice, ¿sí? Pero hemos visto que Dios ha hecho un cambio y una transformación en nuestras vidas. Y ahora nos parecemos más a Él en eso. Luego le dice, de la manera que Cristo os perdonó, entonces también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Eso no se consigue con que pase adelante, lo voto y se levanta, lo voto y se levanta. Eso se consigue es así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando la palabra mora en abundancia, eso implica que tú tienes intimidad, relación con Él, que tú conoces a Dios. ¿Por qué? Porque lo has buscado en la palabra, porque lo has conocido en las Escrituras. Porque conoces al Dios de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Josué. Y ahora tú amas a ese Dios que ellos amaron. Enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuántos quieren ser fieles? Póngase en pie. Incline su rostro. Dios es fiel y para siempre su misericordia. ¿Sabe? La fidelidad afecta todas nuestras relaciones. La Biblia dice que es un don de Dios. Cuando recibes a Cristo como Señor, el Espíritu Santo mora en ti, mora en cada uno de nosotros. Y nos trae bendición, nos trae amor, alegría, paz y fidelidad. Mora el fruto del Espíritu Santo en cada uno de los que hemos aceptado a Jesús. Y como decimos, eso es un proceso, lo vas entendiendo poco a poco y vas a llegar a la madurez, a parecernos más a Él. Así que la plenitud de esas bendiciones dependen del caminar con Dios y de entregarnos a Él. Debemos ser fieles en buscarle, en leer, en escudriñar, en cumplir y hacer todo lo que Él nos manda. Y buscarlo en oración. Habacuc 2:4 dice que el justo por la fe vivirá. Eso es una verdad. Que se amplía 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sabes? Conseguimos esa fe y la fidelidad por gracia de Dios. Él es fiel a sus hijos. Y por su gracia escucharemos un día las palabras: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Por qué no hoy reflexionas acerca de lo que hablamos? Estamos hablando del carácter de Cristo, de desarrollar el carácter de Cristo. Hemos visto que Dios es fiel, que Cristo es fiel porque es la imagen y la sustancia de Dios. Y Dios sabe, cuando Adán cayó en el inicio, lo primero que Él hace es buscar la forma de lograr
restaurar esa relación con Él. Y hoy el Señor nos habla de ser fieles. Despójate, apártate y revístete. Despójate del viejo hombre. Hoy tienes que morir. ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué estás luchando a hoy? Ahí Pablo nos habla de inmoralidad sexual, de pecados sexuales, pero también habla de ira, de contienda. Hay cosas por las que estás luchando hoy. Y dices, pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Y ahí está la palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Dios te dice hoy, muere. Y tienes que morir a eso, tienes que morir a eso que es el pecado que mora en nosotros. Y Dios te dice eso porque Él da una ley mayor, que es la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Si tienes a Jesús dentro de ti, no vas a ser perfecto, pero vas a tener el carácter de reconocer que has pecado, que has fallado y que tienes que humillarte delante de Él. Y tal vez hoy tengas que tener ese carácter de decir, aquí estoy, Señor, me humillo. Perdóname, Dios. Hoy me humillo ante ti y reconozco, Señor, que me falta y que he fallado, Dios. Pero conforme a tu palabra hoy crucifico mi carne, crucifico mis deseos, mis pasiones desordenadas. Porque ya no vivo yo, ahora tú vives en mí y lo creo, Dios. ¿Sabes? Esto te va a dar libertad, te va a restaurar. Pon la mira en las cosas del cielo, pon la mira en la palabra, pon la mira en lo que Dios nos habla cada día. Piensa en las cosas del cielo, en la palabra. Recuerda que ya estás muerto a esa vida de pecado. Está escondida en Cristo, en Dios. Apártate del mundo, filosofías, pensamientos, ideologías. Romanos dice que debemos renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No te mimetices, no te metas ahí, sal de ahí. Haz morir ese pensamiento del mundo que te está enseñando tantas cosas que son contrarias a lo que la palabra nos dice. Eso son cosas terrenales que acechan, dice la palabra, dentro de nosotros. No tenga nada que ver con eso, ni con el pecado sexual, ni con las impurezas, ni con la avaricia. Estábamos y estuvimos en esto y no nos enorgullecemos de haber hecho lo que hicimos, porque hoy hemos reconocido nuestro pecado y reconocemos que Cristo mora en nosotros y que el carácter que hay en nosotros es el carácter de Cristo. Y llegaremos a ser fieles a nuestros principios, a nuestros valores, a la palabra, fieles a nuestra esposa, a nuestro cónyuge. Aleluya, gracias, Señor. Y revístete del nuevo hombre. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Aprende a conocer a tu Creador, pero tienes que vestirte de la nueva naturaleza. Tienes que haber muerto primero para que pueda renovarse a medida. Eso es a medida. Vamos creciendo, vamos madurando, que aprendamos a conocer al Creador y nos vamos a parecer más a Él. Padre, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor. Está levantando un pueblo, Señor, que cree en ti, que cree en tu palabra. Hombres y mujeres que han humillado sus vidas, que han muerto, Señor, al pecado, que reconocen hoy, Señor, que han fallado, que han pecado, pero que tienen el carácter de humillarse en delante de ti, reconociendo que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que yo tenga esa misma fidelidad de reconocer mi pecado, de reconocer mi maldad. Gracias, Señor, por ser tan bueno y fiel. Gracias por tu fidelidad, porque en tu fidelidad nos has dado respuestas a nuestras necesidades, pero en otras ocasiones en tu misma fidelidad no nos has dado respuestas.
y estamos esperando y confiando en que tú lo harás en el tiempo que tú lo determines. Por misericordia no hemos sido consumidos. Grande es tu fidelidad. Tú conoces, Señor, a los que estamos aquí en este lugar. Mira la aflicción, Señor. Mira la angustia, la situación por la que están pasando. Pero hoy han entendido por tu palabra, Señor, que ya no son ellos, sino que eres tú en ellos. Ayúdanos a ser sólidos, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a ser perdonadores, Señor, a confiar en ti cada día, a ser fieles, Señor. Aleluya.